Bienvenidos. El día de hoy continuamos con el estudio de las doctrinas fundamentales. Nos encontramos en la primera doctrina fundamental que lleva por nombre la soberanía de Dios. Estamos en el punto número 2 que también se llama la soberanía de Dios. Y este tema lo hemos dividido en dos partes. Primero, la soberanía de Dios y segundo, el gobierno de Dios. Primero hablaremos sobre la soberanía de Dios. Para ello utilizamos la base bíblica en Daniel 4, 34 al 35, que dice de la siguiente manera: Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Según la RAE, soberano es aquel que posee autoridad suprema e independiente. De manera que cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Él es el único que tiene el poder absoluto y por lo tanto hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en el mar, sin que exista alguien que pueda retenerle o detenerle y preguntarle: ¿qué haces? Hablar de la soberanía de Dios es hablar de su autoridad, de su señorío, de su poder, de su dominio, de su majestad. Y sobre este aspecto podemos decir que la soberanía de Dios lo encierra todo y a todos. Y que la soberanía de Dios no es autoritaria ni abusiva, sino que el Señor la ejerce en plena armonía con sus atributos como la gracia, su amor, su justicia y su santidad. La soberanía de Dios queda demostrada en que la creación es producto de su soberana voluntad y todo fue creado, hecho y ordenado según su parecer, y también en el libre y voluntario ejercicio de su gracia salvadora para con el hombre. Bases de la soberanía de Dios. En relación a lo existente, Dios es la suprema autoridad, pues primero, solo Él es Dios, según 2 de Samuel 7:28, 2 de Reyes 19:15, 19, el Salmos 86:10 e Isaías 37:16. Solo hay un único Dios verdadero y es nuestro Señor, el Creador. Todo lo demás son criaturas, es invento humano, son ídolos y falsos dioses. Segundo, solo Él es el Creador, según Génesis 1:1 y Hechos 4:24. Entonces, Dios tiene plena autoridad para disponer de su creación según su voluntad, pero sabemos que la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es buena, es santa, es agradable y perfecta. Tercero, solo Él es dueño de todo, según Salmos 24:1, 50:12 y 1 de Corintios 10:26 al 28, que dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, según el Salmo 50:10. Todas las materias primas también le pertenecen a Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Los seres humanos mantienen propiedades mediante derechos que son temporales y que no puede el hombre disponer plenamente de ello.
porque supongamos un hombre construye su casa a la orilla de un río, tiene documentos que afirman que él es el dueño. Sin embargo, si viene una creciente, el río no le pedirá permiso a este hombre para llevar su casa, sino que simplemente arrasa con todo. Entonces, aunque haya una documentación que acredite que él es el dueño, sin embargo, ese hombre no tiene autoridad suprema sobre esa propiedad. No así en el caso de Dios, que Él es el dueño absoluto y Él dispone de sus bienes, de sus propiedades, de su creación con plena autoridad, sin que nada suceda sin su consentimiento o permiso o sin su aprobación. Cuarto, solo Él es redentor. Según Job 19:25, Salmos 19:14 y Primera de Corintios 1:30, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Y también Hechos 9:12. La autoridad de Dios está establecida sobre los redimidos mediante la obra de redención. ¿Afirma la Biblia la soberanía de Dios? A ello respondemos que sí. Para ello utiliza diferentes términos. El primero es soberano. Este término es por lo general la traducción de 3 vocablos. En Apocalipsis 1:5 del griego arcón y en Lucas 2:29 y Hechos 4:24 es la traducción del griego despostes. En 1 Timoteo 6:15 es la traducción del griego dunastes, aunque estos términos tienen el sentido de gobernante. El segundo término utilizado es Señor. Este es un título aplicado a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como reconocimiento del señorío de nuestro Señor Jesucristo, allá en Hechos 2:36 y en Filipenses 2:11. Según el diccionario bíblico ilustrado de Holman, en el Antiguo Testamento, el término de Adonai, que deriva del hebreo Adón, que denota posesión, por lo tanto, dominio absoluto. En el Nuevo Testamento es la traducción del griego kurios, que significa aquel a quien le pertenece una persona o cosa, por lo que sería el amo capaz de disponer libremente de sus propiedades. Este concepto también lo vierte el diccionario bíblico ilustrado de Holman. El Señor Jesucristo asumió el título de Señor en el Nuevo Testamento según Mateo 7:21 y Lucas 8:39 y Marcos 5:19. Al usar este término o aplicarse este título a sí mismo, Él se está identificando con el único Dios del Antiguo Testamento, con lo cual demuestra que Él siempre tuvo conciencia de su identidad divina, de quién Él era, es decir, que Él es Dios manifestado en carne. Aceptar y decir que Jesucristo es Dios es la primera confesión de fe cristiana, allá en 1 de Corintios 12:3 y Filipenses 2:5 al 11. Es por eso que los cristianos del primer siglo se negaron a reconocer al César como su Señor, ya que ellos entendieron que solo hay un Señor, un Kyrios, y ese es Dios, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, reconocer a otro ser o a algún ser humano con ese título sería caer en la idolatría. Aunque en la actualidad se suele utilizar el término o la palabra Señor como una expresión de respeto, podemos afirmar que en la Biblia no hay tal ejemplo. A continuación, algunos textos bíblicos que afirman la soberanía de Dios.
en Primera de Samuel 2, 6 al 8, Primera de Crónicas 29, 11 al 12 y Mateo 6, 13. ¿Hasta dónde se extiende la soberanía de Dios? La soberanía de Dios lo abarca todo, toda la creación, la naturaleza, los seres angelicales, el hombre, la iglesia, el matrimonio, los hijos y aún nuestro cuerpo. Ahora trataremos el segundo subtema, el gobierno de Dios. Para ello utilizaremos como base bíblica el Salmos 22-28 que dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Hemos dicho que la soberanía de Dios es el reconocimiento de la absoluta autoridad divina. El gobierno de Dios es, por lo tanto, el control que él ejerce sobre toda la creación, de manera que todo avanza de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, y no hay nada ni nadie que escape o salga de sus manos. Tenemos como textos bíblicos que afirman esto: Primera de Crónicas 29:11, Salmos 59:13, Salmos 115:13, Salmos 135, 5 y 6. Tenemos también allá en Isaías 40:23, Juan 1:3 y Romanos 11:36 y Apocalipsis 4:11. Pasamos a detallar el gobierno de Dios. Primero, sobre la naturaleza. Todo lo que Dios ha creado, todo lo hecho por Él, demuestra que Él es soberano y que tiene el control absoluto sobre la creación. Antes que Dios creara, Él era Dios. Y el hecho de que Él llevara a cabo la creación es algo que se debe enteramente a su soberana voluntad. Cuando Él creó, no hubo nadie a quien Él le pidiera consejo, ni nadie que le guiara, ni le orientara, ni nadie que le ayudara, sino que solo Él es el creador. Dios, al crear todo lo existente, también estableció las leyes de la naturaleza, ¿no? Esto es así llamado por los científicos. De manera que, como Él es el creador de las leyes de la naturaleza, Él tiene poder absoluto sobre ellas y puede ponerlas en suspenso a través de sus actos maravillosos y milagrosos. En Génesis 1:3, el Señor dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, todo fue creado con su palabra. Cuando Dios dijo que enviaría un diluvio sobre la creación del tiempo de Noé, sucedió así. ¿Por qué? Porque Él tiene el control, porque Él gobierna. La Biblia relata que fueron abiertas las ventanas de los cielos, los abismos, las cataratas, y que cayó lluvia durante 40 días y 40 noches. Todo ello se dio de acuerdo a la voluntad divina. Otros ejemplos del gobierno de Dios sobre la creación lo tenemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que ese juicio se efectuó sobre estas ciudades y fue de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Abraham. Lo tenemos también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo iba en la barca con sus discípulos y de repente se desató una tempestad, pero el Señor Jesucristo le habló, reprendió a los vientos y ellos se calmaron, y el mar también, el viento enmudeció y el mar se calmó. Entonces, ¿por qué? Porque reconocieron que la voz que les estaba hablando era la voz de su
creador. Esto demuestra que Dios tiene el control sobre la creación, sobre la naturaleza. Y otro ejemplo más que podríamos ver es lo que sucede allá en el horno que preparó Nabucodonosor para echar a aquellos que no adorasen a la estatua de oro que él levantó. Vemos como Ananías, Azarías y Misael, que se negaron, fueron lanzados a ese horno de fuego. Sin embargo, no se quemaron, ni sus ropas olían a fuego ni humo. ¿Por qué? Porque Dios los guardó. El Señor tiene el control sobre la naturaleza. Segundo, el gobierno de Dios sobre los animales. Todos los animales, independientemente de su tamaño y fiereza, son creados por Dios, por lo tanto, están bajo su autoridad y dominio. Vemos este ejemplo allá en el arca de Noé, cuando el Señor hace que los animales entrasen en el arca y una vez dentro que no hicieran ningún desorden. Vemos cómo en el juicio que el Señor realiza en Egipto, Él hace que las moscas devastasen allá el país de Egipto, pero no en el pueblo de Israel. También cuando la enfermedad viene, solamente afecta el ganado de los egipcios, mas no los animales de los israelitas. También vemos nosotros cómo cuando Jonás desobedece al Señor y fue lanzado al mar, ya Dios tenía preparado un gran pez para que lo devorara, y posteriormente, tras la oración de arrepentimiento de Jonás, fue vomitado por este pez. Entonces estamos viendo que el dominio de Dios es sobre los animales también. Tercero, el gobierno de Dios sobre el hombre. Independientemente si el hombre acepta o rechaza a Dios, esto no hace que él salga del gobierno o de la autoridad divina. Sí, pues los hombres también somos creados por Dios. Por lo tanto, estamos bajo su autoridad. Las personas malvadas, las personas que niegan a Dios, aunque pueden cometer muchas cosas malas o renegar de Dios, sin embargo, esto no impide que en algún momento puedan ser utilizados como instrumentos en las manos de Dios. Es el gobierno de Dios sobre el hombre nos enseña que entonces el hombre no escapa de la autoridad divina, ya sea que la acepte o que la niegue o reniegue de ella. También nosotros leemos allá en Proverbios 16:9 que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, aunque el hombre puede hacer sus propios planes, pero al final todo depende de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos en Lucas 12 del 16 al 21 que nos habla sobre el rico insensato. Este hombre hacía planes sobre su futuro, pero no contaba con cuál era el propósito divino. Al final vemos que lo que se cumple es la voluntad divina y no la voluntad del hombre. Entonces Dios gobierna sus criaturas, gobierna a los seres humanos, y por lo tanto Él ha establecido un día el juicio, el juicio para todos aquellos que vivan en pecado y que se nieguen a aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador. Cuarto, el gobierno de Dios sobre los ángeles. Los ángeles también son creados por Dios, por lo tanto están dentro de su autoridad. Este gobierno de Dios sobre los ángeles abarca tanto a los seres angelicales que están que no se rebelaron, y
los seres angelicales rebeldes. Y cuando hablamos de los seres angelicales rebeldes, estamos hablando de Satanás y todos sus demonios. Entonces, aunque hacen muchas maldades, sin embargo, ellos también han de sujetarse a la autoridad divina. Nosotros entendemos entonces que, según el ejemplo que vemos en Job, que Satanás, antes de hacer daño a Job, él tuvo primero que tener el permiso divino. Entonces, aunque Satanás pueda ser un ángel poderoso, y también sus demonios sean poderosos y puedan ser rebeldes y muy perversos, sin embargo, eso no hace que ellos puedan desobedecer a Dios, sino que se sujetan a la autoridad divina. Por lo tanto, ellos también ya han sido condenados y un día serán lanzados al lago de fuego. Quinto, la soberanía de Dios o el gobierno de Dios sobre la redención. Entonces, la obra redentora depende enteramente de Dios. Antes de la creación, ya Dios tenía diseñado el plan de redención. Ya tenía en mente que Él se manifestaría en carne para salvar a la humanidad. Vemos ya en la caída de Adán y Eva cómo el Señor le anuncia de forma profética que pues de su simiente, ¿sí? Su simiente sería quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces vemos nosotros ya en el Nuevo Testamento, cuando se cumple ya lo anunciado por el Señor por boca de diferentes profetas, que el Señor Jesucristo muere en la cruz para redimir, para salvar a toda la humanidad. Entonces, la redención también está comprendida dentro del gobierno de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, debemos aceptar y reconocer que solo Dios es soberano y que su gobierno lo abarca todo, tanto seres angelicales como los seres humanos, seres animados y seres inanimados. Entonces, nosotros como seres humanos creados de reconocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito para con nosotros y sujetarnos o someternos a ello. Segundo, como iglesia de Dios, reconocemos y aceptamos que la autoridad de Dios está sobre todos y cada uno de nosotros, que Él nos gobierna. Entonces, Él es nuestra cabeza y que nosotros debemos de tener una dependencia absoluta de Él. Esta dependencia absoluta de Él es lo mejor para nosotros, pues ya la Biblia declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tercero, debemos de aprender a someter todo a la voluntad divina. Los planes, los propósitos, los proyectos que tengamos en mente, debemos de ponerlos en oración a la voluntad de Dios, que se den dentro de su voluntad, y debemos de sujetar también nuestra voluntad a la suya, ¿sí? Porque la voluntad de Dios, recordemos, siempre es buena, santa, agradable y perfecta. Entonces, mientras nosotros nos sujetemos a la voluntad divina, podemos estar seguros que todo marchará bien. Dios les bendiga grandemente.